Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 343-2023 TCE con la lectura del acta respectiva. Adelante, Lisbeth. Miércoles 15 de febrero del 2023, audiencia a la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Héctor Marín Ingahuamán e integrada por los vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Paola Saavedra Alburquerque. Audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, expediente número 343-2023 TC. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Vitel Perú SAC en el marco del procedimiento de selección, concurso público número 2, 2022 APN primera convocatoria, realizada por la Autoridad Portuaria Nacional para la contratación del servicio de Internet, seguridad perimetral y telefonía fija para la sede central de la Autoridad Portuaria Nacional y servicio de enlace de datos entre el Centro de Control de Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del Callao y la sede central. Se apersona en representación del impugnante Vitel Perú SAC para efectuar informe legal la abogada Magali Fiorella Rojas Delgado, identificada con colegiatura de abogados de Lima número 17.812. Para efectuar informe de hechos, el señor Rodrigo Pablo Vaca Morales, identificado con DNI número 41823731. Por su parte, en representación de la entidad Autoridad Portuaria Nacional, se apersona para efectuar informe de hechos el señor Miguel Ángel Ocaña Mostacero, identificado con DNI número 41814167, y para efectuar informe legal el abogado Ernesto Lapuente Ronceros, identificado con colegiatura de abogados número 8137. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado en observancia de las disposiciones emitidas por el Gobierno que exigen el distanciamiento social en aras de proteger la salud de las personas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la parte impugnante, la empresa Vitel Perú SAC, para que por espacio no mayor de 12 minutos presenten el informe legal y de hecho respectivo. Adelante, doctora Magali Rojas. Gracias, señor presidente. Voy a compartir primero la presentación, por favor. Me gustaría saber si se puede ver, si me confirman. Sí, doctora, adelante. Excelente. Efectivamente, venimos acá a sustentar nuestro recurso de apelación contra la pérdida de la Buena Pro y queremos precisar, en primer lugar, que se trata de un concurso público para la contratación de un servicio de Internet, seguridad perimetral y telefonía fija. No es la adquisición de bienes, es la contratación de un servicio. Esta es la cronología de hechos y, como les decía en un inicio, estamos dentro de lo que es la pérdida, ya el otorgamiento de la Buena Pro consentida y la etapa de perfeccionamiento del contrato, y en este caso, a través de la carta 015-2023, Disculpe, señor presidente, no puedo oír la intervención. Doctora Rojas, ¿se ha cortado su comunicación? Doctora Rojas, no sé si me escucha. Juliana, te agradeceré comunicarte con la doctora para que se reconecte. En todo caso, parece que Sí, sea sí. cortada la comunicación. Ok, deme un segundo, por favor. La voy a retirar de la llamada para que vuelva a ingresar.
Señor presidente, me acabo de comunicar. Han tenido un pequeño problema técnico. Están ingresando en un minuto. Muy bien, gracias. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Adelante, doctora. Disculpe, presidente, tuvimos una caída de conexión, no entiendo por qué. ¿Puedo retomar? Sí, por favor, adelante, adelante. Muy amable, muy amable. Voy a compartir otra vez. Listo. No sé en qué parte me quedé, pero voy a tratar de retomar a lo que estaba. Estos eran los anexos y que representan 28 hojas de requisitos de perfeccionamiento del contrato que Vietel sí cumplió con acreditar en su integridad a través de la presentación de 1.200 páginas. Sin embargo, aquí tenemos que ir un poco más allá y hablar de la desnaturalización del acto del perfeccionamiento del contrato. Porque, como pueden ver, la cantidad de información que se pedía no contaba con una forma de acreditación específica. Es más, hubo consultas y observaciones sobre el modus operandi comercial en la que se pueden acreditar estos requisitos. Sin embargo, se cancelaron, se contestaron esas consultas y observaciones en el sentido de que no se podía presentar carta del fabricante. Entonces se suponía que había el personal idóneo, ¿no es cierto?, los especialistas que forman parte del comité de selección para poder acreditar estos requisitos de perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, no podemos no darnos cuenta que hay un excesivo número de requisitos. Esta es una contratación de servicios, no es una adquisición de bienes, y normalmente la supervisión del cumplimiento de especificaciones técnicas se hace en la fase de ejecución contractual. Sin embargo, se manejó, se llegó a la fase de perfeccionamiento del contrato y el criterio que se ha aplicado es un criterio literal. Vamos a continuar un poco con la explicación de todas estas afirmaciones. Estas son las formas de acreditación en procesos similares. La carta del fabricante se usa en muchísimos procesos que se llevan a cabo en el Estado y que siempre permiten la carta del fabricante por varios motivos que luego lo vamos a explicar. La entidad, como les decía, absolvió consultas y observaciones en el sentido de prohibir la carta del fabricante. Y bueno, no solamente fue América Móvil, Nova Cloud, Optical Technologies, varios postores, mejor dicho, participantes, lo que temían era que se debía considerar que no siempre todos los fabricantes detallan la totalidad de sus características, por lo cual si la entidad requiere acreditar todos los puntos del cuadro, podríamos encontrarnos frente a las características específicas que no podrían ser contratadas con documentos técnicos ni con la información que está en el website. Sin embargo, como les digo, se rechazó eso y bueno, se continuó, ¿no es cierto? Se dijo solamente que se podía acreditar con folletos, catálogos, brochures, guías prácticas, hojas técnicas, website del fabricante. Entonces, entendíamos que había personal idóneo, especializado, que aplicaría criterios justamente de la especialización. Sin embargo, hubo problemas en la verificación de la acreditación de los requisitos, era una relación muy densa, las observaciones han sido poco transparentes, no se precisa cómo se cumplirá con la acreditación, la información del fabricante no se ajusta en forma literal a lo requerido, las observaciones son ambiguas y además literales. Básicamente nuestra preocupación es que estos requisitos son desproporcionales e irracionales y normalmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas se da en la etapa de ejecución contractual luego de la implementación del servicio, ¿no? Que es la fase importante. Algunos ejemplos, porque acá hay como 20 o 25 observaciones y no vamos a llegar a definir o determinar cada una, pero vamos a poner 4 ejemplos para que el tribunal pueda tomar nota de cuál es el criterio literal que se ha tomado o ambiguo que se ha tomado en cuenta, que se ha aplicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la observación número 1 del anexo C, características mínimas de los firewall, hay un comentario que dice, otros puntos de la documentación se había referenciado
qué puntos, referenciado en dónde. No hay ninguna referencia específica de por qué no se está cumpliendo, ¿no? Y sin embargo, la propuesta de Vietel sí tiene 99.9% de que cumple con lo requerido. En el ejemplo 2, sobre las observaciones al anexo C, características mínimas de los firewalls, se presenta la versión 11, ¿no? Sin embargo, acá se dice que no estamos en esta lista negra. La lista negra es la que incorpora las versiones que están por caer en obsolescencia. Y justamente si la versión 11 no está ahí, es lógico que sí cumple con no tener este end of life que le llaman a esta pérdida o caer en la obsolescencia, ¿no? Es más, el único equipo que cumplía con esas especificaciones es de la marca Palo Alto, y así lo hemos acreditado con estos cuadros comparativos que hemos anexado en nuestro escrito de impugnación. El ejemplo tercero, sobre las observaciones al anexo D, observación 1 del anexo D, se dice que se debe contar de manera automática con esta protección ante una amenaza, ¿no? En los brochures, en la información técnica, se habla de inteligencia propia. Obviamente, una persona especialista, ¿no es cierto?, de este tipo de tecnologías, sabe que la acepción inequívoca del término inteligencia propia es precisamente respuesta automática. Sin embargo, nos dicen que no se cumple porque se está yendo a la literalidad. El cuarto ejemplo, sobre las observaciones al anexo E, se dice que se debe basar en porcentajes. Sin embargo, en el brochure que se presenta, que es información complementaria, se habla de políticas o prioridades. Obviamente, estas políticas o prioridades pueden incluir porcentajes. Esto lo conoce un especialista en tecnología. Entonces, las consecuencias de la decisión de la entidad de no aceptar otras formas de acreditación han llevado a una verificación literal del cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato que no se puede acreditar. Entonces, carece de razonabilidad y a veces hasta pensamos que existiría un direccionamiento y lo dejamos como un interrogante. Y adicionalmente y en forma complementaria, señor presidente, el informe técnico legal de la entidad nos da la razón, porque sustenta cómo sí cumplen algunos, según ellos, algunos equipos, y lo sustentan con la carta del fabricante. Entonces, la entidad dice que no debemos usar como postores la carta del fabricante para poder acreditar el cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento técnico, estos 28 páginas de anexos, pero ellos, para sustentar que hay equipos que sí cumplen, sí usan la carta del fabricante. Y además, los fabricantes o los distribuidores consultados que están incorporados en el informe técnico de la entidad dicen claramente que hay información que no es pública. Justamente el problema que se consultó en su momento, otra vez la falta de especialización, de no conocer que este tipo de información no toda está en la web, no toda está en los brochures o en las guías técnicas. Hay mucha información que no es pública y por lo tanto, ¿qué cosas funciona? Como funcionan otros procesos, la carta del fabricante. Pero eso no lo quisieron aceptar y ellos mismos en su informe señalan justamente lo que nosotros hemos venido a señalar aquí. O sea, ratifican nuestra posición. Concluyendo ya, señor presidente, y gracias por su indulgencia, Vietel ha cumplido con acreditar los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, se ha evidenciado la falta de especialización y conocimiento del comité de selección, ese no es nuestro problema, tanto la absolución de consultas y observaciones, así como las observaciones al perfeccionamiento del contrato, acreditan falta de especialización y razonabilidad y además poca especialización, ambigüedad y criterio literal, ¿no? La entidad pretende acreditar que sí hay equipos que cumplen usando la carta del fabricante. Entonces, yo me pregunto dónde está el principio de equidad. Finalmente, este es un proceso para contratar servicios, no para adquirir bienes. Por eso consideramos que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos que van a servir para la prestación del servicio se debería verificar en la fase de ejecución contractual y no en el perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, solicitamos al tribunal declarar fundado el recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad convocante, la Autoridad Portuaria Nacional, para que por espacio no mayor de 12 minutos presenten el informe de hechos y el informe legal respectivo. Adelante, señor Ocaña. Habla Ernesto Lapuente. Sí. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente. Primero, un minuto nada más para, bueno, tomarme unas palabras solamente
para rechazar cualquier insinuación de direccionamiento. Esta entidad no obra de ninguna manera en ese sentido. Siempre nos ha caracterizado la transparencia y el ejercicio del principio de moralidad desde que esta entidad fue fundada. Así que rechazamos cualquier insinuación sobre ese mal comportamiento, por supuesto. Y ahora sí, cedo el uso de la palabra al señor Miguel Ocaña para que pueda explicar en breve el tema de las observaciones que han sido materia de esta apelación. Gracias. Adelante. Buenos días, señor del tribunal. Buenos días con todos. Sí, bueno, voy a empezar por dos puntos muy, muy concretos, que es básicamente que los señores de Vitel no lo han comentado, pero después de la etapa de consultas y observaciones, que es parte del procedimiento normal de un concurso público, en este caso, la empresa Vitel elevó el proceso y justamente hizo 4 cuestionamientos, señor del tribunal, que justo están detallados en el informe técnico. Estos 4 cuestionamientos, en ninguno indican o reclaman o solicitan el tema de la carta de fabricante, lo que hace saber, obviamente, que no hubo alguna especie de análisis previo, que es lo que usualmente los postores en todo tipo de concurso, ya sea licitaciones o concursos, evalúan previamente antes de presentar su oferta, tanto técnica como económica. Entonces, esta información es muy importante porque sobre eso uno hace el dimensionamiento y sobre eso uno sabe qué es lo que técnicamente tiene que presentar, porque ya Vitel sabía que en la etapa de perfeccionamiento de contrato iba a presentar la documentación sustentando, punto por punto. Entonces, eso es más que claro. Después, los señores de Vitel mencionaron, la abogada mencionó de que efectivamente habían en los anexos C relacionados al firewall, indican que sí están cumpliendo, pero como lo detallamos en el informe técnico, señor del tribunal, no lo ponen. Lo que hacen es, como lo ponen creo que en 2 puntos, 2 observaciones, en las cuales ellos te ofrecen un producto X y ese producto no tiene, se refieren a otro producto de la marca. Es decir, si la marca Palo Alto tiene una herramienta que se llama X, sobre eso han venido demostrando el cumplimiento y te ponen al final, para una de las tantas características, te ponen la herramienta Y. Sobre, por ejemplo, lo que mencionan del 99.9% de cumplimiento de disponibilidad. Entonces, no tiene sentido. O sea, ¿cuál de las dos me estás ofreciendo? Lo mismo pasa en las observaciones que se le hizo para la herramienta de vulnerabilidades. Ellos empiezan con una herramienta que se llama X y para sustentar otras características presentan Y. Entonces, ahí tampoco no se tiene claro. Y esas son las observaciones que se le han presentado. O sea, ahí no existe nada de literalidad, ¿no? Entonces, no podríamos nosotros ser tan literales ni tan cerrados. Como en otras observaciones también, como en casi todas mencionan que no existe pluralidad. Efectivamente, nosotros hemos hecho la búsqueda de otras marcas desde un comienzo, desde que se arma este expediente técnico, estas características técnicas, se busca la pluralidad de marcas. Y es lo que menciona justamente Ernesto. Nosotros siempre hemos buscado este tema, pero, y se lo hemos demostrado con correos y con carta del fabricante. Claro, pero si leen la carta del fabricante y los correos, te dicen que es información interna, información que no es pública, ya sea para ustedes, para mí, para nadie. Pero los canales, los que hacen los contactos con los fabricantes, ellos sí tienen acceso a esa información. Entonces, eso es lo que no dice Vitel. Vitel no indica en ningún momento, claro, información pública, pero es que no. Ellos saben que, porque lo han hecho en otros procesos, se contactan con los canales son los que consiguen esa información porque son políticas de cada fabricante. Algunos exponen toda su información, otros no. Entonces, es así. Entonces, no es que se necesite una carta de fabricante forzosamente para demostrar el cumplimiento de todo. Y como vuelvo a repetir, en ningún momento Vitel reclamó este punto en la elevación que hizo al OCE, ¿no? Y que solamente le dieron la razón en un punto, que fue justamente el tema de que esta revisión de las características técnicas se realice no en la etapa de evaluación en el concurso, sino en el perfeccionamiento de contrato. Eso fue lo único que le aceptó
el OCE en ese momento para poder continuar con el proceso, ¿no? Entonces, nosotros estamos demostrando que ha habido pluralidad de marcas, hemos demostrado que no ha habido literalidad en ningún momento. Sí, efectivamente, como dijo la abogada de Vitel, esto es un servicio, pero todo servicio tiene características técnicas. O sea, por más que no sea una adquisición, se tiene que evaluar y revisar. O sea, se evalúa antes. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros evaluamos al último? Claro, eso origina un retraso también para nosotros, como lo es ahora. Ahora nosotros nos vemos perjudicados porque al ser en Internet y la telefonía fija un servicio básico, nosotros tenemos que buscar los canales administrativos para poder no quedar desabastecidos, ¿no? Entonces, esta etapa ha podido, de alguna manera, evitarse si es que Vitel hacía las consultas precisas, si es que Vitel hubiese tenido claro las características técnicas de los productos que ellos iban a ofrecer para poder hacer las consultas y observaciones en su momento, y no al perfeccionamiento del contrato. Ellos ya sabían que al momento del perfeccionamiento del contrato ya tenían errores. Por eso es que en la primera presentación de su documentación, ellos presentan, no presentan como 3, 4 anexos, no lo presentan, cuando deberían haber presentado todos los anexos, solamente presentan 2, y los presentan, y inclusive uno de ellos lo presentan, un poco incompleto, ¿no? Y fue por eso que se levantaron después las observaciones, o sea, en la subsanación de las observaciones que le habíamos presentado inicialmente, ¿no? Entonces, todo eso pudo haberse evitado o minimizado si Vitel hubiese realizado dicha acción en su momento, ¿no? Entonces, señores tribunal, eso es básicamente lo que yo podría comentarles por ahora, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Se consulta a los representantes de la parte impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, presidente. Adelante, doctora, tiene 3 minutos. Gracias. Solo 2 temas legales chiquitos y luego doy pase al doctor Vaca, que va a precisar los temas técnicos que se han mencionado. El tema del direccionamiento que menciona el representante de la entidad, se tiene que acreditar con acciones y con documentos, no solo decir que nunca se ha cometido direccionamiento. Es fácil decir ahora que sí, se han buscado varias marcas, pero con la ayuda de la carta del fabricante, que no se le dio como posibilidades a los postores. Y la elevación o el hecho de que Vitel no haya cuestionado la carta del fabricante no hace que este proceso de perfeccionamiento adolezca de una serie de criterios de especialización, que solo se haya aplicado el criterio de literalidad y que finalmente se haya generado un obstáculo, una barrera para el perfeccionamiento del contrato que definitivamente por la naturaleza del servicio debería haberse dado en la fase de ejecución contractual. Le doy pase al doctor Vaca para que complemente lo dicho. Adelante, señor. Buenos días todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Muchas gracias por el pase, Magali. Precisiones, ¿no? Si Vitel no presentó una elevación al pliego fue porque Vitel estaba absolutamente seguro que los equipos que presentaban cumplían. En segundo lugar, es contradictorio el propio comentario del señor Miguel Ocaña, ¿no? Porque el propio señor Miguel Ocaña dice que ha tenido que recurrir a los proveedores de los equipos, no a los fabricantes, para que le den una confirmación de si cumplimos o no cumplimos, puesto que la información de los fabricantes no es pública y está grabada en nuestra audiencia. Él acaba de decir que toda la información de los equipos que proveen los fabricantes, no toda es pública. Y en su pliego, en las bases, ellos establecieron justamente que tenía que presentarse información pública para poder probar el equipamiento, pero que no presentar la carta del fabricante. Y ellos sustentan el informe con la carta del fabricante. Entonces, la contradicción respecto a cómo evaluar con una respectiva especialización respecto a qué cumplen los equipos, no viene de Vitel, la duda viene de la propia entidad. Y para continuar y ser corto, ¿no? La entidad nos dice pues que las marcas, que los equipos no cumplen, cuando en su propio informe, cuando nosotros presentamos Palo Alto en el firewall, y en su propio informe dice que Palo Alto cumple. Hemos presentado el software de protección avanzada, Cerebro, y en su propio informe dice que Cerebro cumple.
que es el que provee. En el administrador de ancho de banda, en el anexo hemos presentado BeautyNet. Ellos mismos confirman que eso cumple. Hemos presentado en el anexo de servicios de vulnerabilidades T-Enable. Eso cumple, también ellos lo confirman. En los anexos G y H, hemos presentado central telefónica y teléfonos IP, Alcatel, y ellos mismos en su informe confirman que cumple. Entonces, lo que la entidad creo que no entiende o no ha revisado bien sus bases es que ellos han pedido equipamiento, no han pedido un detalle de la solución, que es totalmente distinto. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que nosotros estamos seguros de lo que hemos presentado, pero lamentablemente lo que vemos en la entidad es que han forzado una remoción de la buena pro en base no a sus propias reglas. Han roto sus reglas, han roto lo establecido, los parámetros que ellos mismos establecieron para acreditar el cumplimiento de los requisitos, la ingente cantidad de documentos. Ellos mismos rompieron sus reglas para justificar la remoción de la buena pro. Y últimamente para aclarar, era tal la cantidad de información que tenía que presentarse que en la primera carta para el perfeccionamiento, justamente por esa densa cantidad de información, no se llegó a subir y adjuntar todo. Entonces, lo que vuelvo a decir es, estamos ante un escenario en que la propia entidad se contradice, no solo para la revisión de la acreditación, sino también para sustentar sus propias decisiones. Muchas gracias. Gracias. Consulto a los representantes de la entidad si van a agregar algo adicional a su exposición inicial. Sí, doctor. Brevemente, antes de dar pase a Miguel Ocaña, bueno, qué pena, lamentablemente vemos que la doctora Magali Rojas, muy respetada, por cierto, expresidenta del OCE, pero insiste con el tema del direccionamiento. Efectivamente, el direccionamiento se acredita, así que vamos a tener que exigir a Vitel que si insiste con el direccionamiento tenga que probarlo y acreditarlo ante este tribunal. Bueno, doy paso al señor Miguel Ocaña para que pueda continuar y absolver las consultas. Gracias. Sí, gracias Ernesto. Sí, breve también. En realidad lo que dice el señor Rodrigo, parece que estamos tratando un poco de transformar la información. Ellos mismos lo dijeron en su exposición, ¿no? Que hay información que no es pública. El correo que nosotros, los correos y la documentación que nosotros presentamos dijimos que no es pública. No lo digo yo, lo dice la misma documentación que tanto Vitel ha presentado como nosotros. Al no ser pública quiere decir que los canales, y lo vuelvo a repetir, son los que entregan esta información al final a Vitel, por así decirlo, o a cualquier otro postor que pueda estar concursando. Le entregan esta información justamente para poder sustentar esto. O sea, al final sabemos que lo cumple, pero ellos en ningún momento cumplieron las reglas del juego, que fue demostrar que cumplen. O sea, porque así lo decían las reglas del juego de las bases integradas. No lo digo yo, lo dicen las bases. Entonces la base me dice, tienes que sustentar, y con los anexos que estaban muy claros, se decía, tal característica, indícame el folio y si cumple. Ok, me iba al folio, verificaba, cumplía, no cumplía, y así. Eso es básicamente, señor tribunal, lo que se ha venido haciendo en relación a lo que dice el señor Rodrigo, ¿no? Y como vuelvo a repetir, acá no estamos tratando de decir que ha habido un tema de direccionamiento ni nada, por lo contrario, o sea, es algo que no se da, se ha demostrado que no se da, es más, el mismo Vitel lo acaba de decir, o sea, ellos mismos no han hecho una búsqueda adecuada porque nosotros hemos encontrado otros productos que ni siquiera ellos lo tenían en el radar. Entonces, eso demuestra y evidencia muy claramente que no ha habido un buen manejo técnico del lado de ellos, o de repente administrativo, no lo sabemos, ¿no? Eso es todo, gracias. Bien, gracias. Habiendo concluido la exposición de las partes, vamos a pasar a la estación de preguntas. Consulto a los señores vocales si van a formular alguna pregunta. En mi caso, sí, señor presidente. Adelante. Para los representantes de la entidad, en relación a estos documentos por los que ahora se ha declarado la pérdida de la buena, ustedes han manifestado que esto inicialmente en las bases estaban consignados para ser acreditados en la oferta y luego, producto de un pronunciamiento, se determinó que sean presentados para el perfeccionamiento del contrato. ¿Es así? Sí, es correcto,
Vocal. Entonces, ya. Y en segundo lugar, actualmente, ¿cuál es el proveedor de este servicio? ¿Quién es el proveedor de este servicio, perdón? Los mismos señores de Vitel, que estamos en un contrato complementario en estos momentos. Muy bien. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Doctora Saavedra. Buenos días. Sí, tengo una consulta también. Adelante. Gracias. A la entidad, estaba mirando en las bases integradas definitivas, que para el perfeccionamiento del contrato, en el último ítem, se ha mencionado que se tiene que acreditar el cumplimiento de algunas características según anexos del A al F o al H, con documentación del fabricante, y mencionan folletos, brochure u otros. En ese rubro u otros, no entra la carta del fabricante, según lo que está mencionando el impugnante, ¿no? Que sin perjuicio de que se va a revisar ya, con mayor detalle los cuestionamientos, entiendo, según lo que ha planteado la abogada del impugnante, que lo han acreditado con una carta del fabricante. ¿No estaría en el rubro u otro? ¿O cuál es el sentido o el criterio para no considerarlo? Sí, las bases iniciales decía lo que usted menciona, u otros. Como hubo una consulta en la etapa de consultas y observaciones sobre este punto, ese u otros se definió, y es lo que lo presentó en la PPT hace un momento la abogada de Vitel, en donde esos u otros se definían entre 3 o 4 documentos más, y en ninguno de esos se reflejaba carta del fabricante. Bueno, sin perjuicio de lo que ha mencionado, gracias por su respuesta, sin perjuicio de lo que ha mencionado, vamos a revisar lo que efectivamente señalan las bases definitivas. Quizás tengo otro archivo denominado bases integradas definitivas, por la cual he hecho la consulta. Eso es todo de mi parte, señor presidente. Gracias. Bien, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta a los representantes de la entidad. Esta modificación, porque está directamente vinculada con la pretensión planteada por el impugnante, la acreditación de las características, ¿no?, de los términos de referencia para la suscripción del contrato, y son varias las que no habría acreditado supuestamente la parte impugnante. Entiendo que inicialmente estaba contenida, o mejor dicho, formaba parte del contenido de la oferta, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo es que se modificó? ¿Fue a pedido por cuestionamiento de alguno de los participantes o fue de oficio por el OCE? Se refiere a la presentación del sustento técnico, ¿no? Sí. Sí, eso fue pronunciamiento, fue por pronunciamiento del OCE. Por eso, fue de oficio, no fue por cuestionamiento de alguno de los participantes. Fue por cuestionamiento de uno de ellos y sí, le dieron la razón en ese punto a Vitel. Ya. ¿Por qué le formulo esa pregunta? Porque ustedes, tanto la parte de la entidad como la parte impugnante, han mencionado, y así opera el mercado, los documentos como catálogo, brochures, fichas técnicas, no necesariamente detallan la totalidad de las características, ¿no? Y esa es la razón porque en las bases estándares con claridad se señala que cuando la entidad opta por pedir, aparte del anexo 3, otros documentos con los cuales se acrediten las características, debe indicarse en las bases qué características tienen que acreditarse con esos otros documentos. Segunda pregunta. ¿La entidad cumplió con consignar expresamente qué características tenían que acreditarse con esos otros documentos? Sí, claro. Justamente son los anexos que se reflejan en las bases. O sea, aparte del desarrollo de las características técnicas que se dan, se mencionaban tales características y esas características se tenían que demostrar, no todas, porque habían algunas que no, y las pasamos como anexo. Ya, por eso, entonces, sí se ha señalado con claridad Sí. en las bases. Sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Okay. De
100 características que debía tener, se ha señalado que solamente 70 le importaba a la entidad que se acredite con esos otros documentos. Los otros 30, respectivos, se cubría con el anexo 3. ¿Es así o no? Esa fue la acción. Muy bien. Muchas gracias. No habiendo más preguntas que formular, se va por Señor concluir. presidente, Gracias por su si me participación. permite, señor presidente. Cualquier tema adicional. Doctor, doctor, adelante. Gracias. Y quería incidir en una respuesta que dio la entidad respecto a la carta del fabricante. ¿Me podría precisar los motivos por los cuales se excluyó este documento como un documento acreditativo? ¿El señor Ocaña o el doctor Lapuente, por favor? Sí, bueno, nosotros vimos por conveniente, porque por lo mismo que mencionábamos hace un momento, sabemos que esta documentación sí es viable, y de no haber sido así, esto debió ser, por parte de los postores, debió ser no solamente elevado, ¿no? Como sucedió en su momento, pero no, o sea, nosotros básicamente nos centramos en el cumplimiento de ello, ¿no? De las características técnicas, que no era necesario presentar una carta de fabricante, porque muchas veces lo que se hace usar es la carta de fabricante para todo, o sea, y no necesariamente tiene que ser así. Y a veces no lo cumplen. Eso también es, o sea, para decirlo en buena letra, o sea, el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, literalmente, esto podría ser mal manejado, perdón, si se presentase una carta de fabricante para todo, ¿no? A ver, quiero entender el íter procedimental. Inicialmente, en las bases iniciales, se permitía carta del fabricante dentro, o simplemente no se señalaba carta del fabricante. No se señalaba. Ya. No se señalaba. Y entonces se buscó precisar el concepto otros, ¿no es cierto? Otros documentos. Como lo comenté hace un momento, inicialmente, en la primera versión de las bases, decía los documentos u otros. Y ahí queda. Producto de una observación o una consulta, no recuerdo, ¿Ya? Se define ese u otros, ¿no? Ya. Porque por ahí creo que una pregunta, u otros quiere decir que también Correcto. puedo presentar parte de fabricante, y bueno, se definió con... ¿Y en otros qué se incluyó? O sea, que... si mal no recuerdo, eran guías, manuales, enlaces. Guías, manuales. Sí, cosas que no lo decían inicialmente. ¿Enlaces, ¿no? también? Sí, también enlaces. ¿Enlaces a una web? Enlaces del fabricante, sí, correcto. Y aquí no se incluyó cartas del fabricante. No. Esto no fue materia de elevación, pero tampoco fue materia de pronunciamiento de oficio de OCE. Es correcto. Muy bien, muchas gracias. Todos en usted. Como señalábamos, cualquier tema adicional que deseen plantear la parte impugnante o la entidad, pueden plantearlo por escrito, ¿ya? No habiendo más preguntas que formular, entonces damos por concluida la audiencia. Gracias por su participación.